quién soy. Sí. Cosa complicada, en realidad, claro, porque presentarse uno mismo no siempre es fácil. A ver, Marcelo Bianchi Bustos, ese es mi nombre y apellido. Soy profesor, me desempeño como profesor, y no sé hacer otra cosa más que ser docente, cosa que amo. Pero además investigo, me dedico a la investigación en torno a la literatura y en torno a la historia de la literatura. Yo soy doctor en literaturas comparadas, egresado de la Universidad de California, soy especialista superior en literatura infantil y juvenil, egresado del Instituto Summa. Bueno, y sigo estudiando mucha cantidad de cosas porque amo estudiar y forma parte de mis pasiones realmente. Así como también forma parte de mis pasiones los libros y el hecho de meterme y estar días y días leyendo. Berta Bilbao me pidió que yo tomara la clase de hoy, específicamente ella denominó a este seminario, esta clase, Difusión y olvido de la obra literaria de Constancio Sevigil. Palabra interesantísima, de difusión, yo pondría apogeo en el medio y olvido de la obra de Vigil. Y precisamente eso es lo que a mí me motivó, en realidad, a investigar sobre su obra. Pero yo pensé para recibirlas, para comenzar la tarde de hoy, hacerlo leyéndoles algo, porque nada mejor que en una diplomatura en literatura argentina que recibir a las cursantes leyéndoles algo de literatura argentina y de Vigil, como para recordar, tal vez, algo de su infancia, de cuando ustedes leían, o tal vez cuando alguien les leía algo de Constancio Vigil. Y yo voy a leer un fragmento de La Reina de los Pájaros, un hermosísimo libro de Vigil. Y la primera parte de uno de los cuentos se llama La señorita Simona. La señorita Simona es una urraca que vive en la selva de Montiel. Allí mismo, en un árbol muy grande, tiene su escuelita, a la que asisten numerosos pájaros de los alrededores. La maestra explica muy bien los peligros de las redes, los peligros de las jaulas y de las armas de fuego. Pero muchos no entienden, otros no ponen atención y algunos interrumpen las clases con inoportunas ocurrencias o con preguntas desubicadas. La señorita Simona explica todos los días que el hombre es un pájaro muy grande y sin alas, que caminan con dos patas en el suelo y con otras dos patas en el aire. Agrega que el hombre quiere poner en prisión a todos los pájaros por sus lindos colores y su bello canto, y que por eso hay que saber callar cuando hay peligro y que también hay que saber esconderse. Les enseña también que es muy peligroso cantar cerca de las casas, como las tontas calandrias. Pero una calandria interrumpe: dice mi mamá que si usted repite que somos tontas, no me mandará más a la escuela. Decile a tu mamá, contesta la maestra, que venga a hablar conmigo y que traiga lo que me prometió. Señorita, grita otro alumno, el tordo me ha dado un picotazo. Silencio, dice la maestra. Pasa el tordo a mi lado. Parece mentira que ni siquiera en la escuela estén todos en juicio. Restablecida la calma, prosigue la maestra. Las armas de fuego son nuestros peores enemigos. Por eso les recomiendo que cuando oigan un ruido fuerte y vean un resplandor, se escondan ligerito y no se muevan. Anoche hubo muchos ruidos y resplandores. Yo dije que eran tiros, exclamó un cardenal. Y que nos escondiéramos porque usted nos había enseñado eso. Eso era una tormenta, dijo la señorita Simona. De noche lloviendo, no sale el hombre a cazar. No hay ningún tipo de peligro. Señorita, dice otro alumno, ¿es verdad que los alambres son peligrosos? A toda hora, hijo mío. ¿No sabes que las jaulas son de alambre? Pues a mí me aseguró una lechuza que ella se posa todos los días en los alambrados y que nunca le pasa nada malo. ¿Hablas con las lechuzas? ¡Qué disparate! Si te juntas con ellas, no vengas más a mi escuela. Señorita, ¿es verdad que ustedes, las urracas,
¿Se comen también a los pajaritos cuando están en el nido?, preguntó el venteveo. Calla, dijo indignada la señorita. Eres el que menos puede hablar de eso. Al oír tales cosas, los alumnos se asustan y se disponen a marcharse. Por hoy, dice la maestra, la clase ha terminado. Mañana daremos la lección sobre Cabecita Negra. Es necesario que ustedes sepan de memoria la vida de este pobre pajarito y que no la olviden en ningún momento. Y ahora pueden irse todos, menos el venteveo que queda en penitencia. Hasta mañana, señorita, dicen los alumnos, y parten volando en todas direcciones. Y acá termina el primer cuento, la primera parte de La Reina de los Pájaros. A mí la obra de Vigil me pareció, cuando era chico, tan maravillosa, pero claro, fui creciendo y esa obra fue como desapareciendo materialmente, pero no desapareció en realidad de mi cabeza, y como digo yo, de mi cabeza y de mi corazón, porque claro, como está vinculada con la niñez, con los afectos, con mis padres, obviamente que uno la atesora ese recuerdo dentro de los grandes afectos. Claro, yo era lector también de Villiquen. No era un chico Villiquen, era un chico de Anteojito, porque en esa época, bueno, era de Anteojito o de Villiquen. Era un Boco River, era un Gato Perro, algo parecido. Pero cada tanto aparecía algún Villiquen en casa y yo lo consumía con muchísimas ganas. Y conocía muchas de estas historias y algunos de los libros que me acompañaban. Cuando cursé mi especialización en el Instituto Suma, de Caballito, literatura infantil, tenía que elaborar mi trabajo final para recibirme y ahí comencé a indagar. No sabía primero qué autor trabajar y qué cosa tomar. Y me acordé de Vigil. Y comencé a googlear. Digamos, hoy hacemos esto, investigamos en la web qué sucede con un autor. Y lo que encontré es que todos los abordajes que tenía la obra de Vigil eran como editor. Claro, él fue el dueño de este gran emporio, de lo que fue Atlántida, pero no había ningún trabajo crítico en el que se abordara su obra literaria. Aparecía alguna referencia a alguna escritora argentina que lo criticaba, pero solamente eran críticas y desprecio a su obra, cosa que generó en mí las ganas de investigar sobre la obra. Y lo que hizo fue ir a la biblioteca del Suma, buscar algunos libros, justo eran estas mismas ediciones, y encontrarme con cosas que eran sumamente interesantes, vinculadas con las ediciones de los libros. Y si yo de repente comenzaba a leer, la primera edición 5.000 ejemplares, la segunda 7.000, la tercera 10.000, la cuarta 3.000, 3.000, 5.000, 10.000, 10.000, 51.000 ejemplares. Si alguien vendió tanta cantidad de ejemplares, no merece un lugar dentro de la crítica y no ha formado a miles de lectores, ¿cómo dejarlo olvidado por la soberbia de algunos que se creen que son grandes intelectuales y que dejan a uno de los grandes, en realidad, de la literatura rioplatense y de América Latina? Porque su proyección fue para toda América Latina, incluso en España y en Estados Unidos se llevaron a vender sus libros. Entonces, esto me motivó realmente a decir, no puede ser que sigamos negándole a Vigil el lugar que merece dentro de los estudios críticos de la literatura. Y así me sumergí. Así me sumergí en su obra, que yo le contaba hace un rato a una de las colegas, que no es fácil de conseguir la obra en realidad, porque muchas bibliotecas no la tienen completa. Entonces, bueno, para mí fue un trabajo de búsqueda muy exhaustivo, digamos. Por un lado, en el Suma, esta institución formada por Marta Salotti, Pastoriza de Echevarne, tiene una muy buena biblioteca y ellas atesoraban parte de estos libros, pero algunos títulos, no todos. Yo trabajo como profesor en un instituto, que es el que hoy me prestó estos materiales para traerlos acá,
que es el Sarah Eccleston, en Palermo, que formamos maestros de nivel inicial. Yo ahí doy literatura infantil, y gracias a la bibliotecaria que me facilitó los materiales, hoy se los puedo estar mostrando, y bueno, también forma parte del tesoro de esta biblioteca. Y después en la Biblioteca Nacional, esa gran biblioteca que tenemos y que a veces no la consultamos, no vamos tan seguido, están muchos de los títulos, pero no están a disposición del público estas primeras ediciones. Están las últimas, que son de la década del 70, del 80. En realidad los efectos del trabajo de investigación en principio me servían igual, pero es mucho más interesante cuando uno trabaja con las primeras ediciones por las ilustraciones, en realidad, porque claro, por cuestiones de los cambios en el público lector, han ido cambiando en las últimas ediciones de estos mismos libros las ilustraciones, y a mí me resultaba mucho más atractivo precisamente el hecho de poder ver estos dibujos originales, porque están cada uno de ellos plagados de significados. Dibujos muy sencillos, que simplemente eran meros acompañamientos de la imagen. Obviamente no tiene características de un libro álbum, no pretendía hacerlo para nada, pero que son realmente bellísimos. Y claro, yo me acordaba cómo me gustaba llegar a la parte de los dibujos, de las ilustraciones, y lo que era para mí poder observarlas. Entonces, bueno, ya digo, acceder a la obra es un gran problema realmente. Igual cuando se fueron enterando que estaba investigando sobre la obra de Vigil, fueron apareciendo amigas conocidas que me fueron regalando libros. Entonces, una me regaló el libro Compañero, que era un libro de lectura. Me regalaron cartas para la gente menuda, me regalaron toda la colección completa de vida espiritual. Entonces, esto sucede muchas veces cuando uno va investigando un tema y lo va compartiendo con otros colegas. Siempre alguien dice: yo tengo esto que ya no lo quiero, no lo usé, forma parte de mi pasado, te lo regalo, pero por favor cuídalo, y cuando no lo quieras más, regálalo a una biblioteca que realmente lo valore. Porque tiene que ver, como decíamos antes, con los afectos y con todo ese significado tan profundo que tiene la obra de Vigil. Claro, porque Vigil, si formó tanta cantidad de generaciones de lectores y nos formó a nosotros como lectores, indudablemente forma parte de nuestra vida y tenemos mucha cantidad de recuerdos en torno a él. Saben que como producto de esto, de este trabajo de investigación, saqué un primer libro que se llamó Constancio C. Vigil y sus libros para niños. Lo publicamos con la Academia de Literatura Infantil y Juvenil. Pero este año estamos a punto de sacar, fue una primera edición como muy chiquita, fue un estudio mínimo que hicimos. Este año vamos a sacar una versión completa de todo el estudio crítico que realicé sobre la obra de Vigil, porque de acuerdo a algunas cosas que hemos indagado con Berta, con Graciela Pelizari, con Zulma Prina, no existe en realidad en América Latina ningún tipo de estudio crítico de la obra de él. Así como cuando Alicia Origi comenzó a investigar sobre la obra de Mariana Walsh, no había nadie que se había sentado a investigarla, digamos. Entonces son estas cosas incomprensibles que hay dentro de la historia de la literatura. Y bueno, aquí es cuando los investigadores vamos buscando espacios, esos pequeños intersticios, lugares como para meternos y empezar a indagar. Yo, antes de hablar de la obra de Vigil en sí, hay una serie de conceptos y de cosas que me parece interesante que me gustaría abordar, que tal vez son un poquito más teóricos, pero nos van a ayudar a entender el porqué de algunas perspectivas de análisis que tengo, el porqué de algunas cosas que yo voy a decir en parte de esta clase de hoy. En primer lugar, hablar sobre el concepto de canon literario. Esta idea del canon literario es central cuando queremos pensar en el apogeo y la caída de un autor.
Hace algunos años un estudioso norteamericano, Harold Bloom, publicó un libro muy interesante que se llama El Canon Occidental, donde él analiza en un primer momento el concepto de canon. Canon pensado como ese listado de obras que deben ser leídas. Claro, pero que deben ser leídas, ¿quién estipula que esto debe ser leído? ¿Nosotros tenemos el poder para hacerlo? ¿O cuando estudiamos y somos estudiantes, no sé, de la primaria y la secundaria, hay alguna institución que es la que media entre la lectura, lo que queremos hacer realmente y lo que se hace? Sabemos que sí, es el Ministerio de Educación, son los programas curriculares, digamos, todo esto. Bueno, hay determinados organismos de poder que van a establecer cuál es el canon que se lee en determinados momentos de la historia. Para determinados momentos, qué es literatura y qué no es literatura. Cómo esto va cambiando de acuerdo a las épocas, de acuerdo a los grupos de poder, en realidad, dentro de la literatura. ¿Qué escritor? Tal vez en un momento determinado pasa a ser canónico y después está totalmente en el olvido. A ver, recordemos nuestro caso de la literatura infantil, pero el caso del Martín Fierro, cómo desaparece después de sus años de apogeo, y recién hacia 1910 más o menos, con Lugones y demás, resurge para la crítica y se lo ve como ese gran poema nacional, cosa que va a ser criticada por Borges, que lo odiaba tanto, ¿no? Que lo termine, que lo mata, bueno, todo esto que ya sabemos. Pero fíjense qué interesante que es pensar cómo una obra puede estar en el apogeo, ser canónica, después caer y después resurgir. En el caso de la obra de Vigil, con lo que nos encontramos es que estuvo, obviamente, en su apogeo y estuvo producto, obviamente, de las relaciones que él fue estableciendo a lo largo de su vida con distintas instituciones, entre ellas el Ministerio de Educación, en ese momento el Ministerio de Educación y Justicia. A partir de esto, claro, él llegó a las escuelas, llegó masivamente a las escuelas, porque escribía además de los libros de cuentos, los libros de texto, los libros de lectura, y que estaban aprobados por el Ministerio de Educación. Entonces, esto hacía que su obra formara parte de este canon y que se la leyera y que se la consumiera en la educación formal. Pero, tal vez más rico que esto era lo de la educación no formal y lo que pasaba por fuera de todo esto. Entonces, con Vigil tenemos un claro ejemplo de cómo una obra puede estar o no estar adentro de este canon y cómo muchas veces sus contemporáneos tratan de destrozarlo, criticando la falta de determinados valores literarios, determinadas perspectivas de tipo ideológicas. Y en un rato vamos a ver cuáles son las principales críticas que le hacían a la obra de Vigil. Otro concepto que tendríamos que revisar y que pensar, yo tiro simplemente ideas como para que nos ayuden después a pensar en la obra, es el concepto de niñez. Claro, él escribía para niños, pero claro, el niño al que él escribía era un niño, piensen ustedes, bastante distinto al de hoy. Era pre-piagetiano, en realidad. Y esto, totalmente, a ver, no parecía Freud, no parecía nada de esto, porque claro, en primer lugar, era simplemente nada más y nada menos que un escritor. No era un especialista formado en temas vinculados con la niñez. Y escribía aquello que le iba saliendo, que él pensaba, producto tal vez de las vivencias, de las cosas que iba observando,
En muchos de los libros él intenta hacer esto, recordar lo que le había ocurrido cuando era niño, recordar parte de sus lecturas, retomarlas, criticarlas y hacer a partir de esto una creación distinta y original. Pero pensemos que indudablemente él, hacia 1920, 1930, 1940, el modelo de niño que tenía, la imagen mental del niño, era muy distinta a la imagen de un niño de hoy. Pero ella también era distinta a la imagen de niño, tal vez, de los primeros relatos folclóricos, la primera literatura, obviamente, qué sé yo, si pienso en la primera Caperucita y demás, en esa literatura de advertencia y el propósito que tenía. Y si pienso en los cuentos de hadas de los hermanos Grimm, obviamente cada uno de estos tiene detrás una determinada imagen de niño, como la tiene Mariana Walsh, como la tiene Elsa Bornemann, pero claro, la época obviamente que influye y hace que no podamos pensar una obra de manera descontextualizada de ese momento exacto de producción. Si separamos la obra de ese momento de producción y la concepción del niño que había y de la concepción de lo que era literatura, caemos en el error en el que cayeron estos escritores argentinos que dicen que Vigil no era un escritor, que la obra de Vigil no tiene ningún tipo de valor. Si yo la contextualizo en su momento, me voy a dar cuenta que era con otros cánones, con otras miradas totalmente distintas, pero sí, estamos frente a un escritor muy prolífico y que escribió lo que se escribía en la época, en realidad. Cuando nosotros leemos, qué sé yo, hoy, la obra de Sarmiento, la obra de Eduardo Pansilla, claro, son obras que nos pueden llegar a parecer tremendamente pesadas. Los relatos de viajes, por ejemplo, o leer el Facundo, pero pensemos, una cosa era leerlo hoy, otra cosa era leerlo en ese momento de producción. Y cómo, tal vez como parte de las tertulias, de la tarde, de compartir determinadas cosas, se juntaban hombres y mujeres a compartir una lectura. Entonces yo no puedo olvidarme de eso en el momento de analizar críticamente esa obra. Básicamente, si tuviéramos que pensar en algunas cuestiones biográficas de Vigil, es decir, quiero marcar 2 o 3 aspectos que me parecen interesantes, pero no más que esto, porque bueno, uno busca en Google una biografía y van a encontrar los datos tal vez como más relevantes, pero algunos que me sirven especialmente para esta exposición. Obviamente sabemos que nació en Uruguay, pero él emigró muy joven acá a la Argentina. Exactamente llega en 1903. Y en realidad, si bien después tuvo varios cruces hacia su país de nuevo, prácticamente no volvió. A él no le preocupaba mucho el hecho de volver. Él se consideraba rioplatense, por momentos decía que era argentino, y por momentos se definía como latinoamericano. Era muy interesante esta mirada, porque tiene que ver con la proyección que él llegó a tener en muchísima cantidad de países, en especial en Colombia. En estos momentos estoy haciendo unos cruces con la Universidad Javeriana, con la cual él trabajó y realizó algún proyecto en común, porque, claro, son revistas que están en formato papel, no están digitalizadas, y parece que hay algunos escritos, algunas cartas, algunas cosas de Vigil en algunos números. Entonces, estoy planificando un nuevo viaje a Bogotá porque me interesa meterme en algo que es totalmente desconocido en esta faceta. Yo digo, ¿por qué él se consideraba latinoamericano? Y lo decía. No es muy común que alguien se defina cuando le preguntas la nacionalidad de esta manera. Pero ya digo, él sí lo hacía. ¿Por qué? No lo sabemos. Fíjense cuando yo le comienzo a decir las revistas que él va fundando, las revistas que va abriendo. En 1911 abre la revista Mundo Argentino. 1919, El Gráfico y Villiquen. 1919. 1920, la revista Iris.
1922, Iris. 1922, revista que la habrán leído más de una vez en una peluquería, para ti. Atlante. Gran Grinol, otra revista, 1928, Tipperary, 1931, El Golf el Argentino, 1932, Vida Nuestra, otra que hablaba sobre cine que se llamaba Cinegraph. Digamos, la cantidad de revistas fue impresionante. Por un lado las revistas y por el otro la producción de libros. Pero ¿qué pasa? Él no se dedicó de entrada a escribir cuentos para niños. Esto es muy interesante. Él en alguna entrevista dijo que lo más difícil que había, en realidad, era escribir para niños. Fíjense, ya ser consciente de esto y cuántos escritores actuales lo dicen, ¿no? Claro, él dice, me animé recién a escribir para niños, más o menos dice textualmente, cuando ya pasé por los distintos géneros periodísticos, cuando escribí las más diversas cosas, creo que ahora estoy capacitado para hacerlo. Él lo ve como un momento de madurez de su carrera, el hecho de escribir para los más pequeños. En su obra hay muchas cosas interesantes y yo le decía que le iba a contar cuál es una de las críticas que le realizan parte de sus contemporáneos y parte de los críticos actuales. Básicamente, la relación que él tuvo con la Iglesia Católica. Sus libros son profundamente religiosos. Entonces, claro, esta es la crítica que hoy se le hace desde algunos sectores a su obra. Y sí, él se proponía en algún momento, y aparece en algunos de los textos, formar soldados de Jesucristo, por ejemplo. Y tenemos todos los tomos de vida espiritual, que obviamente están vinculados con la religión católica. Pero no lo negaba para nada, es decir, no es que aparecía un mensaje solapado, era totalmente explícito. Sin embargo, algunos católicos le decían que él trataba de dar un catecismo más bien bobo, y le decían así, porque claro, como no daba directamente el dogma, sino que lo hacía detrás de un cuento para niños, lo veían que era como más bien tibia la manera de catequizar. Obviamente, como se dan cuenta, no tenemos manera de conformar a nadie, porque hay quienes lo criticaban por ser demasiado tibio y hay quienes lo criticaban por ser totalmente claro, demasiado dogmático. Él era esto, en realidad, y como le decía, no negaba nada de esto, porque en realidad él estuvo, por ejemplo, en momentos de discusión de la educación, si debía ser laica o religiosa, tema que comenzó con la ley 1420, pero que siguió durante toda la década infame, que es el momento de producción de su obra. Él se mostró a favor, en realidad, precisamente que la religión fuera parte de la vida escolar. Yo digo, no lo negaba, entonces también es una cosa que me parece interesante para valorar de un escritor que tenga una determinada línea y que claramente demuestre aquello que piensa. Esto le llevó a recibir a él un premio muy interesante, una condecoración que le dio el Papa Pío XII. Él le da una condecoración que es la Cruz Lateranense de Oro. Y dice algo así, la notificación de la condecoración. Teniendo conocimiento de los grandes méritos de vuestra señoría como escritor y educador de inspiración cristiana católica, estimadísimo en Argentina y otros países, dice el decreto de concesión 2 de mayo de 1949, con la autoridad y el nombre del sumo pontífice, decretamos para ti la condecoración supradicha de primera clase. En nombre del reverentísimo capítulo de Archibalística de San Juan de Letrán, le comunico esta noticia y me congratulo con vuestra señoría por los méritos que hacen de ella un dignísimo cruzado lateranense. Entonces, fíjense que llevó a recibir una distinción del Papa,
Fue nominado varias veces, nominaciones que nunca llegaron a escalas mayores, al Premio Nobel de la Paz. Por distintas, vieron que distintas organizaciones pueden proponer a alguien para que se candidate y demás. Después puede no prosperar. Pero ya digo, en varios países de América Latina se lo propuso para que lo recibiera por la obra y por lo que significaba para el mundo de los niños precisamente toda esta obra y la proyección. Entonces reitero, esto no parece disimulado en ningún momento, formaba parte de su vida y tal vez es lo que hace que él haya caído como vertiginosamente. Pero bueno, son todas cosas como para pensarlas y pensarlas, seguir pensándolas yo, pensarlas también ustedes, como cursantes de esta diplomatura, cuando se sienten frente a alguno de los libros, a ver, bueno, qué sucede con este escritor hoy. Tiene una propuesta de escritura muy interesante, él, que no la logró en parte, creo. Él criticaba mucho los relatos folclóricos infantiles, sobre todo los cuentos de los hermanos Grimm. Él decía que los hermanos Grimm, con su compilación maravillosa de cuentos, habían hecho este trabajo titánico, pero que esos relatos eran extremadamente crueles. Eso lo veía él así, por lo menos. Y entonces él proponía otro tipo de literatura que fuera un poco menos cruel. La vez cuando leemos la obra de Vigil nos encontramos con que no, para nada los libros de Vigil pueden no ser considerados crueles porque son muy crueles, porque está presente la muerte y cuestiones como muy sórdidas, de repente ratoncitos que saben que les espera la muerte, que van a ser devorados por alguien, que están mirando cómo les llega su final, o en Tragapatos, que uno de ustedes lo mencionaba, cómo se va devorando uno a uno, cada uno de los bichitos que se van encontrando, una familia entera desaparece. Entonces critica algo, pero esa crítica lamentablemente no prospera, porque se queda ahí como a mitad de camino y no lo logra hacer. Pero bueno, sin embargo, forma parte de esta propuesta. Es muy interesante conocer en la obra de él sus propósitos a través del paratexto de los libros. Digamos, el concepto de paratexto es muy interesante, es un concepto que fue acuñado por Mikhail Bakhtin y tiene que ver con paratexto, significa acompañando al texto o junto al texto. El paratexto sería la tapa, la contratapa, los índices. Entonces, claro, cuando comenzamos a leer la contratapa, por ejemplo, de La Reina de los Pájaros, nos encontramos con este comentario, fíjense: con cuentos de horrendos crímenes que perturbaban y oscurecían las mentes infantiles, se prodigaba la enseñanza de la perversidad y de la crueldad, hasta que se difundieron los cuentos de Constancio Vigil, que han salvado a las nuevas generaciones de tan funesta influencia, sin que decaiga lo más mínimo el interés por la lectura, sino más bien haciéndose más intenso y más vivo. Fíjense este comentario, qué interesante. Obviamente, forma parte de un comentario en el contexto de un libro de Editorial Atlántida, de que él era dueño, como que, claro, hay algo de autobombo, podríamos decirlo, pero muchas de ellas, algunos no son críticos conocidos, pero algunos sí son críticos, que yo, del New York Times, de algunos diarios españoles, que tal vez tendrían, obviamente, alguna relación comercial con la Editorial Atlántida, pero que también tenían un cierto nombre y que se están animando a poner ese nombre y firmar que los libros merecen la pena ser leídos. Los primeros libros que lee un niño son de trascendental y permanente influencia en su vida. Estos libros de Vigil tienen importancia porque han sido escritos con plena convicción de la responsabilidad que ellos aparezcan.
Los libros infantiles no son únicamente los más difíciles de escribir, sino también los que reclaman mayor acierto en su elección, pues influyen de manera decisiva en el porvenir del niño, al contribuir poderosamente en la formación de sus ideas y de sus sentimientos. Otra cosa que le echan en cara todo el tiempo es que él buscaba a través de sus libros la formación en valores. Claro, pero si decíamos antes que era un escritor profundamente católico y que trataba de catequizar a través de su obra, el hecho de que intentara formar en valores no está separado de esto, es una consecuencia, pero además tiene que ver con una vieja corriente literaria, en realidad, la importancia que tuvieron las fábulas, que tuvieron, claro, este tipo de textos que de repente eran, que tenían una sola lectura, ¿no? Didácticos, de tipo de literatura, claro, que no era la literatura plurisignificativa que pretendemos hoy, con multiplicidad de miradas, con distintas interpretaciones. Acá había una bajada directa, y había como un golpe final como para tratar de mostrar siempre el bien y el mal. Al igual que los relatos folclóricos clásicos que conocemos. Que eso, cuando Bruno Bettelheim analiza en el psicoanálisis del cuento de hadas los relatos folclóricos, él dice, no es malo en realidad el relato folclórico, y no es malo enseñarle a un niño un cuento de hadas, porque está enseñando temas vinculados con el bien y con el mal, y en realidad para la formación de la personalidad infantil, el hecho de que aprenda, que observe de manera tan tajante lo bueno y lo malo, lo lleva a su formación de persona. Lo dice Bettelheim en el primer capítulo de su libro, y bueno, algo parecido tal vez acá hace Vigil, desconociendo teoría, como decíamos antes, porque no era un estudioso, pero sin embargo era un escritor y alguien que indudablemente utilizaba parte de lo que iba observando en los niños al escribir. Pero claro, este didactismo que está presente en la obra también es lo que lo lleva a ser excluido después del canon que decíamos antes. Porque es obvio que hoy el canon se ha abierto cada vez más, y precisamente lo que proponemos, eso no sé, en mi caso que trabajo como formador de docentes, es toda la literatura que no tenga una única visión y una única idea acabada, sino que precisamente posibilite las más diversas interpretaciones por parte de los niños y por parte de los adultos que le están dando estos textos literarios. Entonces me parece que acá también tenemos un elemento importante que hace que Vigil siga estando ausente de muchas de las elecciones de los docentes, cuando en realidad muchos de sus textos son totalmente atemporales y sería maravilloso poder recuperarlos realmente, porque para la buena literatura el tiempo no pasa. La obra, como decía, es magnífica, la obra es tremenda. Simplemente menciono algunos de los títulos que yo voy a mencionar ahora. Cuentos para niños, 1927, La hormiguita viajera, 1927, Los escarabajos y la moneda de oro, también del 27, Cabeza de fierro, El mono relojero, El imán de Teodorico, Tragapatos, Misia Pepa, Los ratones campesinos, Muñequita, El manchado, Los chanchín, La dientúa, La reina de los pájaros, Chicharrón, El bosque azul, Los enanitos, La moneda volvedora, La familia conejola, El casamiento de la comadreja, El sombrerito, Juan Pirincho, Botón Tolón, La liebre y la tortuga. Fíjense, estos son algunos de los títulos. ¿Qué pasaba con la obra? Estos eran algunos de los títulos que en realidad eran La reina de los pájaros, es uno de los libros, pero acá en su interior tenemos gran cantidad de cuentos. Él mismo, como
editor, lo que hacía era tomar parte de algunos cuentos y después los iba cambiando. Entonces vos tenés la posibilidad de leer un cuento, tal vez en 3 libros distintos, con alguna pequeña modificación en el argumento. Libros de lectura también tiene varios, digamos. Por ejemplo, yo traje acá Compañero, nada más como libro de lectura, pero Marta y Jorge también era un libro de lectura, Cartas para la gente menuda también era un libro de lectura, UPA, por supuesto, que lo hemos hablado, pero UPA es muy interesante porque fue reeditado hace 2 años, en realidad, porque, a ver, es tanto el valor que tiene, por más que corresponda a otra didáctica distinta, en lo que respecta a la enseñanza de la escritura, pero más allá de eso, se valoró y se decidió reeditarlo con muy buenos números de venta. Ya digo, casi está agotado ahora, porque, bueno, justo Atlántida terminó cerrando, una serie de cosas, pero fue un boom. Yo me lo compré nuevo, porque la verdad que no lo tenía, y es muy interesante, es la versión original. Lo interesante es que se compró no para enseñar a leer, sino para los que tienen una cuestión afectiva con ese libro, porque fue a las bibliotecas, no fue a los jardines o a los primeros grados. Exactamente. Es increíble. Porque claro, lo que pasa con esto es, claro, como tiene que ver con otros métodos distintos, sí, por eso, claro, entonces, es más, ni siquiera tal vez los maestros ya los conozcan. Pero claro, era poseer este libro que vos habías tenido, como vos decís, lo afectivo cuando eras chico, porque habías aprendido con este libro precisamente. En mi caso yo aprendí con Campanita, que era otro distinto. Pero, claro, en mi casa mi mamá, que había aprendido con UPA, ella lo consiguió y me iba enseñando en paralelo con UPA las letras, las primeras palabras y demás. Entonces fíjense cómo de alguna manera siempre estaba presente en nuestra educación. Así que esto es con respecto a la obra. Habla del contexto histórico, ya le decía que lo importante tiene que ver con la década infame, y en ese contexto es que él comienza a desarrollar toda esta labor de escritor de literatura infantil. ¿Qué cosas ver en la obra? Porque esto es lo interesante. En una obra que es tan diversa y tan compleja, y cómo hace hoy, como hice yo, digamos, alguien que se dedica a investigar en la historia de la literatura, qué lecturas son las que puedo llegar a hacer de esta obra. Que esto me parece que les puede resultar interesante a ustedes, como para que cuando vuelvan y revisiten tal vez alguno de los libros de su infancia, lo hagan además del componente afectivo desde otros parámetros y tratando de mirar otras cosas distintas. En primer lugar, tal vez hoy, por una cuestión de que está en boga, no podemos dejar de pensar en lo que es la perspectiva de género, por ejemplo. Y qué pasa con la cuestión de los roles del hombre, de la mujer. Y es interesantísimo lo que le posibilita, sí. Y en Muñequita, el tema de la educación sexual, porque aparece esta niñita en un matrimonio que no podía tener bebés y viene del cielo. Por eso digo también lo que es las diferencias de las culturales de las épocas. Esa muñequita llegó a esa familia, creo, si mal no recuerdo, vos me podrás ayudar, viene en un globo, ¿no es cierto? Exactamente, cae como de golpe, es ese regalo que viene, y precisamente de un tamaño, recordando tal vez esta cuestión de lo que es Gulliver, de lo que tiene que ver con estos seres tan diminutos, y llegan para cambiar la vida de todo. Pero claro, tenemos una mirada distinta con respecto a la educación sexual, con respecto, reitero, a la cuestión de los roles y los marcados que estaban. Los roles del hombre y la mujer desde la niñez, desde los juegos, desde todo. Esto, me parece que la obra de Vigil posibilita ingresar y meterse
en un mundo distinto, donde podemos encontrar el pensamiento de un autor y cómo pensaba en realidad una sociedad, y el pensar, pensarlo si lo ponemos así totalmente, si él pensaba, cómo pensaba, entre preguntas, ¿cambió o no cambió? Habría que pensarlo, ¿no? Con respecto al hombre y a la mujer, de cuáles son las tareas a desempeñar, que es muy, muy interesante, porque de repente aparece una modista tareada, la buena mamá, la niña juiciosa. Entonces dice, a Rosita le invitaron a jugar a la gallinita ciega, pero ella no irá hasta que termine el dibujo que debe llevar a la escuela. Rosita es una niña ordenada, tiempo tendrá después para divertirse. Fíjense cómo trata de marcar todo el tiempo cuál es la obligación, qué es lo que tenés que hacer. Obviamente, una buena mamá ves a Rosita con sus muñecas, con su cunita, pero ves después en lugar de Juan, o sea, Juan plantando un árbol, lo ves a Juan con herramientas, lo ves a Juan jugando en la calle. ¿Cuál es el lugar de una y cuál es el lugar de otra? Entonces, acá aparecen esas lecturas interesantes que se pueden hacer a nivel del texto y también a nivel de la imagen. En uno de los cuentos es muy interesante porque habla de las mujeres que comienzan a venir del interior de nuestro país acá a la ciudad de Buenos Aires. Y critica esta avenida, Vigil, en el cuento, y él dice que una mujer que deja su casa, el interior, y viene hacia Buenos Aires, es como una pajita o una escoba que se sale, porque no tiene ningún tipo de importancia, mientras que si hubiera permanecido con la escoba en sí, con sus padres, con su familia, hubiera barrido bien y hubiera hecho lo que realmente tenía que hacer. Es el reflejo de la iglesia de la época, perdón, ¿no? Totalmente, ese reflejo es. Entonces, fíjense, por eso yo comencé hablando de esta cuestión religiosa, porque claro, no podemos olvidarnos de eso para entender esto, porque claro, aparecían todas estas críticas, y ahí pensemos en qué pasaba con mucha cantidad de mujeres, mi mamá, mis tías, que vinieron de Santa Fe hacia Buenos Aires y cómo eran tal vez vistas por los padres, por los hermanos, cómo se van a ir, cómo nos dejan. Bueno, esto es sumamente interesante. Sí. Entonces, una simple literatura. Social, aparte. Claro, pero como una literatura está reflejando una época, entonces, ¿cómo me puede llegar a decir alguien que esto no tiene un valor literario? Lo tiene y lo tiene como un documento de época. Exactamente, a mí eso es lo que me parece interesante cuando lo pensamos. Y lo tiene hasta, qué sé yo, en una de ellas, por ejemplo, aparecen meras referencias y te dice, porque es una melenita de oro. Entonces, claro, acá vamos, pero hay una melena, ¿no? Claro, entonces vamos a la música, vamos a Gardel, claro, y era contemporánea en realidad, melenita de oro, a esta obra, entonces era retomar algo que todos conocíamos. Entonces, claro, estamos frente a obras literarias que son interesantes para analizar y que se van abriendo en distintas aristas, pero nunca tenemos que dejar de lado la cuestión ideológica que la sustenta y que está detrás. Para mí es fundamental eso, porque si no nos quedamos con una lectura a veces un tanto ridícula. Pero valorando, y como yo les decía, formó a miles de generaciones de lectores. Entonces esto no es un hecho menor, no puede desaparecer de nuestra historia de la literatura alguien que tanto ha dado. Algunas, como para cerrar simplemente, la obra de Vigil entonces nos posibilita a nosotros meternos, ingresar a comienzos del siglo XX y hasta los primeros 50 años, en un mundo maravilloso, donde un editor se anima a escribir para niños y donde a partir de su escritura va a formar a estos
lectores, a estos lectores que para él eran los soldados de Jesucristo, pero que tal vez no formó a esos soldados de Jesucristo y en eso falló, porque muchos de sus lectores salieron agnósticos, totalmente ateos, eran de otras religiones, lo que menos importó fue eso, pero sin embargo, creo que generó y formó a lectores que recuerdan, no la cuestión religiosa, porque tal vez quedó totalmente desdibujada, pero recuerdan a la hormiguita viajera, al mono relojero, a Misia Pepa.